Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaremos vivos, pero por su gracia y misericordia hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso por correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor Fermín Holguín. Bienvenidos amigos en esta mañana al estudio del libro sagrado. En esta ocasión trataremos el tema La Biblia y el origen del mal. Nuestro versículo clave se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice así: Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oremos, por favor. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros y nuestros familiares. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, quiero decirles que Dios es amor. Su naturaleza es amor. Lo han sido siempre y lo serán por toda la eternidad. Ese grande amor se manifestó extensamente al crear todo lo bello que nos rodea y también a nuestros primeros padres. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal se inició en el cielo. Nos dice el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y cuyo título significa revelación, porque es una revelación de amor para cada uno de nosotros, seres mortales pero destinados a una vida eterna. En su capítulo 12, versículos del 7 al 9, el Apocalipsis nos dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se menciona el nombre de Miguel como uno de los títulos que en la Biblia se pone a nuestro Señor Jesucristo. La paciencia de Dios es muy grande y por mucho tiempo el amor de Dios hacia Lucifer se extendió, porque Lucifer fue creado de una manera muy especial para que estuviera al servicio cercano de Dios, cerca de su trono. Nos dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 y 15, Tú, querubín grande, protector, yo te puse, en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? Nos contesta la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Lucifer quiso ser semejante a Dios, establecer un reino donde no se guardaran los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que constituyen la base del gobierno celestial. Toda nación y todo reino tiene sus leyes, su constitución que hay que respetar para poder vivir en paz y tranquilidad. Desafortunadamente, Lucifer tuvo éxito en poder convencer con sus ideas negativas a una buena cantidad de ángeles que nos dice la Biblia en el mismo libro
del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El libro de Revelación o Apocalipsis nos dice qué cantidad de ángeles celestiales pudo Lucifer convencer con sus ideas maléficas. En el capítulo 12, versículo 4, se describe lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Justo en ese tiempo de conflicto en el cielo, estaba siendo preparada la tierra como un nuevo planeta en el universo. Y Dios, en su infinito amor, formó nuestro sistema planetario dentro de la Vía Láctea, que por cierto pienso que no estamos muy lejos del cielo. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que de todas sus criaturas, un servicio que surja del amor, de la comprensión y del precio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres criados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda preocupación cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y, al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los engaños perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo
y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres criados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo. Cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones. Y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros. Permite que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente para obedecer tus mandamientos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En mi prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto mi celda resplandeció, la clara luz de su verdad. Cristo, la perla, cadenas destruyó. Grande gloria a Dios. No temo nunca la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Es para siempre mi salvación, vestido en justicia voy, libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Salvador. Hola, amiguitas. ¿Cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez.
Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familias lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar.
Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonicen mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración.
Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que pueda seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.